Abinader y en esta oportunidad vamos a trabajar un ejercicio de las leyes de la reflexión y refracción de la luz. ¿Qué dice la ley de la reflexión y refracción de la luz? Dice dos cosas. Primero, dice tres cosas en realidad. La primera dice que el rayo de incidencia y el rayo refractado y la línea normal, o sea la recta que entre comillas las separa a las dos, están en el mismo plano. O sea que el rayo de luz que llega nunca se va a salir hacia el frente, etcétera. No, siempre van a estar en el mismo plano. Eso es lo primero. Lo segundo, dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. O sea que si un rayo de luz llega, hay una parte de ese rayo de luz que se refleja y hay otra parte que se refracta. Pero la parte que se refleja cumple la condición de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Me explico. Que el ángulo con el que llega el rayo de luz es igual al ángulo con el que sale el rayo de luz. Eso es lo número 2. Lo número 3 es lo siguiente. Dice que el índice de refracción del material 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del material 2 por el seno del ángulo refractado. Son las tres cosas que dicen las leyes de la reflexión y la voy a repetir. La primera dice que el rayo de incidencia, el rayo refractado y la línea normal están en el mismo plano. Lo segundo, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Lo tercero, que el índice de refracción del material 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del material 2 por el seno del ángulo refractado. Lo explico. Que el índice de refracción del material donde llegó el rayo de luz por el seno del ángulo con el que llegó la luz es igual al índice de refracción del material donde golpea e ingresa el rayo de luz por el seno del ángulo refractado. Teniendo como base estos principios, vamos a resolver ese ejercicio. Tenga en cuenta que el índice de refracción de la luz nos dice qué tan permisible es un material a que por él fluya el rayo de luz. Eso es el índice de refracción, un número que nos dice qué tanto permite que pase a través de él el rayo de luz. Listo, teniendo como base esa fórmula vamos a abordar este problema. Este problema nos dice un vidrio de índice de refracción 1.52. Este material que está acá, que voy a hacerle rayitas rojas, va a ser el vidrio. Un vidrio de índice de refracción 1.52 de caras horizontales separa dos líquidos. O sea que este es el líquido 1 y este es el líquido 2. Esos líquidos pueden ser aceite, gasolina, agua, aceite de linaza, etc. Separa dos líquidos, líquido 1 y líquido 2. Dice, el líquido de arriba tiene un índice de refracción de 1.43. O sea que el índice de refracción del material que está en la parte de arriba del vidrio es 1.43. Nos dicen, determine el ángulo de refracción, el que yo he llamado θ2. Determine el ángulo de refracción, denme un momentico aquí, corrijo, que con estos se tiene que ser bien sutil. Bueno, determine el ángulo de refracción dentro del vidrio, sea θ2. Si el rayo llega a 60 grados de la horizontal, o sea que este ángulo de acá es 60 grados, hay que calcular el ángulo θ2. Recuerde que 60 es el ángulo de incidencia
Y θ2 es el ángulo refractado. La ley de la refracción nos dice que el índice de refracción del material 1 por el seno del ángulo de incidencia, que en este caso es 60 grados, es igual al índice de refracción del material 2, que en este caso es el vidrio, por el seno del ángulo refractado. ¿Listo? Entonces, comienzo a hacer los cálculos. Índice de refracción del material 1, 1.43 por el seno de 60. Voy a mi calculadora y calculo, valga la redundancia, seno de 60, 0.86. 0.86 es igual índice de refracción del vidrio 1.52 por el seno del ángulo refractado. ¿Listo? Hasta ahí se está planteando la ecuación. Continúo, multiplico estos dos números. 1.43 por 0.86 da 1.22. Es igual a 1.52 por el seno del ángulo refractado. Este 1.52 que está multiplicando lo mando a dividir. Recuerde las operaciones inversas. La operación inversa, la suma es la resta. La inversa, la resta es la suma. La operación inversa, la multiplicación es la división. Y la inversa, la división, la multiplicación. Como el 1.52 se está multiplicando, al otro lado lo mando a dividir. Queda 1.22 dividido 1.52 y eso es igual a seno del ángulo refractado. Hago esta división. 1.22 dividido 1.52 da 0.80. Entonces quedaría que 0.80 es igual a seno del ángulo refractado. ¿Listo? ¿Ahí qué hago? Tengo que despejar el ángulo de refractado, es decir, tengo que despejar un ángulo. ¿Cómo? Sacando seno a la menos 1 a ambos lados o diciendo, voy a continuar acá por cuestión de espacio, espero no los vaya a confundir, diciendo que el θ refractado, o sea, el ángulo refractado, va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,80. Entonces va a su calculadora, un dechif seno le da seno a la menos 1, 0.80, cierra, da 53 grados. O sea, que el ángulo refractado es 53 grados. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el rayo de luz llega con un ángulo de 60 grados al primer líquido, cuando toca el vidrio, no sigue el mismo ángulo, sino que se encoge un poquito, porque ya no es 52, sino que es 53. Y ahí solucionamos la pregunta A, que nos dice, determine el ángulo de refracción dentro del vidrio si el rayo llega a 60 grados de la horizontal. Ya contestamos la pregunta A. Respuesta de la pregunta A. El ángulo de refracción nos dio 53 grados. Ahora vamos a calcular la pregunta B. Karina, vamos a calcular la pregunta B. Vamos a calcular la pregunta B. Para la pregunta B vamos a hallar. Para la pregunta B vamos a hallar el ángulo con el que sale el rayo de luz del vidrio, o sea, el ángulo θ3. Porque recuerde que el ángulo θ2, que nos dio 53 grados, que es el ángulo de refracción en el vidrio, va a ser el ángulo de incidencia. Me explico, el ángulo con el que sale aquí va a ser el ángulo con el que entra al siguiente material. Entonces, ¿qué significa eso?
significa que teta 2 es lo mismo que el ángulo refractado y vale 53 grados. Ahora voy a calcular el ángulo teta 3, o sea, el ángulo con el que el rayo de luz sale del material 2. ¿Cómo lo voy a calcular? Con la misma fórmula de la ley de la refracción, que me dice que el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de incidencia, que en este caso es teta 2, que vale 53, debe ser igual al índice de refracción del material 2 por el seno del ángulo teta 3, que es el que necesito calcular. Sigo, índice de refracción del vidrio 1.52 por seno de 53. Voy a calcularlo una vez en la calculadora. 0.79 igual índice de refracción del material 2, 1.53 por el seno del ángulo teta 3, que es el que necesito. Hago esta multiplicación y esta multiplicación me da 1.52 por 0.79, da 1.2 igual a 1.53 por el seno de teta 3, que es el ángulo refractado. Este 1.53 que está multiplicando lo mando a dividir. Por cuestiones de espacio voy a seguir continuando acá arriba. Sería continúo, sería 1.2 dividido 1.53 es igual al seno de teta 3. Hago esta división, quedaría que 1.2 dividido 1.53 da 0.78. Quedaría que 0.78 es igual al seno de teta 3. Y recuerden que teta 3 lo despejamos sacando seno a la menos 1 de este número. O sea que teta 3 es igual al seno a la menos 1 de 0.78. Voy a mi calculadora y hundo seno a la menos 1. Recuerde que seno a la menos 1 es arco seno de 0.78, daría 51. O sea que teta 3 es igual a 51 grados. Entonces, ¿qué se resolvió hoy? Hoy se resolvió, o el problema que trabajamos mejor dice que hay un vidrio que está entre dos líquidos, que llegó con un ángulo de incidencia, y según lo resuelto en el problema número 1, identificamos que llegó con un ángulo de 60 grados, pero salió con un ángulo de 53 grados. Pero a su vez, para el líquido número 3, con ese ángulo que salió del vidrio es con el que ingresa al líquido número 3. Entonces, el ángulo de incidencia para el líquido número 2 fue de 53 grados, que fue lo que acabamos de resolver, y acabamos de encontrar que el ángulo refractado es de 51 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo con el que sale el rayo de luz del vidrio es de 51 grados. Pero entonces miren el comportamiento. Aquí es de 60 grados y el de acá es de 53 grados, o sea que se encoge. Y luego pasa a 51 grados, o sea que se encoge más. O sea que pareciera que la luz, en vez de viajar en línea recta, se curviara. Y eso más o menos es lo que nos enseña la ley de la reflexión y de la refracción de la luz. No siendo más, que estén muy bien, Dios los bendiga, hasta la próxima oportunidad.